Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Veo que somos 30 y pico, vamos a esperar unos minutitos más. Eh, si quieren podemos ir evacuando dudas administrativas que siempre hay. Justo me salvó Federico, que acaba de mandar un mail donde aclara, un mensaje a todos ustedes donde aclara las características del control de lectura. Justo yo recibí una consulta casi en simultáneo, yo también la pude responder. Bueno, como dice ahí mismo, yo se lo puedo adelantar para los que no llegaron a leerlo. El control de lectura va a tener lugar, digamos, en cada una de las comisiones, en cada uno de los horarios de las comisiones. Van a tener disponibles una serie de consignas para completar durante esas 2 horas. En principio debería alcanzarles de sobra el tiempo, pero bueno, esa es la idea para la semana que viene. Hubo una consulta que me dijeron, porque bueno, en el cronograma dice 5 de octubre, pero bueno, es la semana del 5 de octubre. Para los que tengan práctico los martes, será el martes 6, miércoles 7, miércoles 7 y jueves 8. Así que en cada uno en sus prácticos. Me pregunta si es multiple choice. Va a tener algún tipo de modalidad, imagino, similar, justamente porque no conozco el detalle, pero creo que son del tipo de exámenes que se autocorrigen de alguna manera, entonces uno quedan aprobados o desaprobados en el caso de que tengan un número, ponerle que son 12 consignas, y ustedes responden mal 6 o 7 sobre 12, bueno, por ahí quedan como desaprobados y demás. Alguien me dice que se cortó cuando contestaba la pregunta. Bueno, o sea, lo que estaba diciendo es que no conozco el detalle de cómo va a ser el examen, pero sí que lo van a poder contestar. Obviamente después sí pasan algunas cuestiones, todos sabemos que hay imponderables que pueden pasar. Veremos en el caso de que pasen esos imponderables, pero por el momento vamos a suponer que todo funciona bien y que van a tener esas 2 horas para poder completar a través del campus. O sea, tampoco va a requerir ningún tipo de conexión extra ni nada por el estilo. Es como si ustedes, yo les doy un Word ahora y les digo, contesten estas 2 o 3 preguntas, y tienen 2 horas, y en 2 horas me mandan el mail. O sea, obviamente que puede pasarles 1000 cosas, pero en principio eso. Hay otra pregunta que es ¿cuándo es? Es en el horario de cada práctico, o sea, los que son de mi práctico, que es este jueves de 5 a 7, es el próximo jueves entre las 5 y las 7. En el caso de que sean los prácticos del martes, martes de 7 a 9, bueno, así cada uno de los prácticos, pero bueno, en general se supone que acá están más que nada los que van a los prácticos de la tarde, porque bueno, el práctico de Popper de la mañana, ahí está, nos pregunta si 8 de octubre de 5 a 7, sí, sería dentro de una semana en este mismo horario. Igualmente pueden seguir consultando durante la semana. Esos controles de lectura se consideran como examen y podemos conseguir certificado. Sí, nosotros, el tema con el certificado, con la cuestión remota, es, bueno, no sé bien cada trabajo cómo lo toma. Yo puedo, digamos, poner una firma digitalizada, que no es una firma digital, o sea, es un dibujo de mi firma. Preguntan sí o sí en el horario que te anotaste. En principio sí, si alguno tiene algún inconveniente, en todo caso que se puede contactar para decir, mira, justo la semana que viene tengo tal problema, preferiría rendir en tal comisión, bueno, y en ese caso el titular será quien se encargue de aceptar o no las excepciones, pero bueno, en principio, si no tienen problemas, mejor que sean, aparte por una cuestión de que nos podamos
digamos, que no se nos empioje todo demasiado a los docentes, sería lo mejor que cada uno rinda en su horario. Respecto de si se consideran como examen, sí, esto que decían, bueno, son las dos instancias, son exámenes distintos de lo que suelen ser los exámenes en condiciones de presencialidad, pero bueno, son exámenes que son condiciones de posibilidad para poder rendir el examen final. O sea, si ustedes el martes, perdón, el martes, el jueves o el miércoles, o sea, cuando ustedes tengan el práctico, no se presentan, no avisan, no mandan un mensaje diciendo, tuve este problema, tuve esto otro, quiero un recuperatorio, quiero rendir en otro momento, lo que fuera, van a quedar, digamos, de alguna manera como si perdieran la regularidad. Y bueno, y contesté ya lo del certificado. No sé Perdón, si una consulta. Yo no termino de entender. Estas preguntas, ¿en dónde se van a subir? O sea, ¿cuál es el canal? ¿Por dónde hay que contestarlas? cada uno de ustedes tienen que presentarse, de alguna manera, ir al campus en el horario en el cual ustedes tienen su práctico. Si ustedes son del práctico del jueves, en el aula de práctico de jueves, de 5 a 7, va a estar colgada una consigna. Cada uno de ustedes tendrá que responderla en esas 2 horas, y antes de las 7 tienen que colgar, o sea, yo esto de colgar y demás, pero bueno, lo que ustedes tienen que hacer es la semana que viene, en el horario que tienen de prácticos, ir en ese momento al campus, meterse en el campus y ver qué hay. Va a haber una consigna para cada uno de ustedes o para un grupo de ustedes. Bueno, quiero decir, ahí va a estar todo disponible. Hay otra pregunta. ¿Está mareado en cuanto a la organización? Está en la comisión 4 de Paloma. Perfecto que estés acá. La idea, un poco volviendo a aclarar todo esto, la idea de los prácticos, tanto a la mañana como a la tarde, y no en cada uno de los prácticos, es justamente para poder distribuir un poco las tareas entre los docentes de prácticos. El práctico del martes a la mañana mediodía, que lo dio Carolina, ya está subido, de alguna manera. Yo no quería decirlo porque, bueno, por ahí muchos de ustedes dicen, bueno, ya está, corto acá, lo veo después, más tarde, y disfruto 2 horas antes del teórico de las 7. O sea, está el práctico de Carolina, que de alguna manera es lo mismo que voy a dar yo, pero obviamente cada uno con su propia modalidad, pero damos el mismo texto más o menos de la misma manera. Y esta clase también va a ser subida para que los de la comisión del martes, que no tuvieron la instancia sincrónica, puedan también verlo eventualmente. La idea de los Zooms sincrónicos a la mañana y a la tarde es para que, por ejemplo, esta vez voy a dar jueves de 5 a 7, pero quizá dentro de 2 semanas, cuando me toque dar shoots, por ahí doy el martes de 7 a 9. Entonces, bueno, ahí los de mi comisión tendrán que cruzarse, ir al martes en el caso de que quieran participar del Zoom sincrónico. Y hago una consulta. Yo tengo el práctico de la comisión de los miércoles de 11 a 13. Sí. De los horarios, ahora me conecté un poco, pero yo en realidad en este horario curso otra materia, y lo mismo me pasa el martes, yo curso otra materia en el horario que sería el práctico. Sí. ¿Van a subir las grabaciones de la clase a algún lado? Digo, como para que yo no quede afuera de la educación, digamos. La del martes, que estoy contándoles ahora, bueno, esta que estamos ahora teniendo en este momento se va a subir, y la del martes a la mañana, que como les digo, es el mismo práctico de Popper, ya está subida. O sea, si ustedes entran a YouTube y se fijan en el canal Cátedra Schuster, ya creo que tuvo como 60 vistas y eso no sabía, por eso, no, es buenísimo porque la verdad es que en general, no voy a quedar afuera. En general, aquellos y aquellas que no puedan seguirla, insisto, cuando explicamos lo de por qué hacemos uno a la tarde y otro a la mañana, es porque somos una cátedra en la cual varios docentes tienen niños. Yo tengo 2 niños, de hecho, ahora están por ahí. Justamente hay una cuestión de sobrecarga, de poder, digamos, brindar un práctico cada una semana sincrónico de Zoom. Era una tarea demasiado compleja para poder asegurarla. Entonces lo que hicimos es por ahí lo mejor, uno a la mañana y uno a la tarde, estamos en condiciones de asegurarlo, y bueno, y es esto que estamos haciendo. Pero todas, o sea, si ustedes por algún motivo no pueden seguir a una semana, no pueden, el Zoom, de hecho, ustedes pueden venir como pueden no venir. Puedo hablar
yo durante 2 horas, sin que ustedes hagan preguntas, y después van y lo miran en el canal de... La idea del Zoom, obviamente, es que pueda haber algún ida y vuelta, ¿no? Que yo esté hablando de Popper y ustedes puedan levantar la mano, preguntar y hacer distintas preguntas. Así que, bueno, eso, todo lo que nosotros estemos dando va a estar siendo subido. En general, los teóricos, hay teórico martes y jueves, estamos haciendo una cosa de subir una semana el del martes, otra semana el del jueves, y así, o sea, de modo intercalado, no porque no estén grabados, ni porque por una cuestión de no saturar. De hecho, ahora estamos pensando, no sé, el práctico de Popper lo vamos a subir también el de la tarde, pero básicamente tanto el de Caro como el del mío, imagino que van a ser bastante similares, pero bueno, no importa, una cuestión de cómo habíamos quedado. Hay una pregunta también respecto de si para poder promocionar la materia como están los 2 tests y es el examen final. Sí, eso está todo en el programa. En todo caso, quedan invitadas a volver a leer el programa y está todo con lujo de detalle. Muy bien, si no hay más preguntas, y ya siendo 57, creo que estamos bastante cercanos a lo que va a ser el tope, y también sabiendo que a las 7 tenemos el teórico, y o sea, vamos a tener que cortar sí o sí 7 menos 10 para que ustedes descansen un poco, y también para que no se nos pegue con el teórico de Federico. Hoy vamos a ver el texto de Popper, la lógica de la investigación científica, el capítulo número 1, panoramas de algunos problemas fundamentales. Un poco la idea de la clase de hoy es tratar de ir más o menos contando todos los puntos del texto. Entiendo que la parte de introducción de quién es Popper, cuál es la obra de Popper, en teóricos está más que cubierto. De hecho, yo tuve la posibilidad, por el hecho de que soy la persona que descarga y carga en el canal de la cátedra a los teóricos. No les digo que vi las 2 horas de cada uno de los teóricos, pero sí que los fui viendo y los fui siguiendo. Y me parece que no vale la pena contar mucho más sobre Popper y sobre sus discusiones con el Círculo de Viena y otras cuestiones más, y por ahí lo bueno de todo esto es que podemos ir más al hueso y digamos, tratar el texto como tal. Hay una pregunta también, bueno, acá es un poco entre que estoy admitiendo gente y que el chat está bastante activo, el chat, no sé si siempre es así, pero bueno, ahora está bastante activo. Preguntan si recomiendan estudiar, para estudiar, ver los teóricos y prácticos, así como también los textos. La recomendación es, lean los textos, traten de asistir a los teóricos y a los prácticos con al menos una primera o un par de lecturas, sobre todo para que puedan sacar el jugo a las instancias, ¿no? Digo, si ustedes están acá, vienen a este Zoom y no leyeron nada de Popper nunca, y no leyeron el texto de la clase de hoy, quiero decir, se van a perder bastantes cosas, e incluso se van a perder la posibilidad de hacer preguntas sobre lo que uno está diciendo. Pero bueno, eso también tiene que ver con qué tiempos tienen. Sí podemos decir nosotros que tienen, en términos de disponibilidad, más material que nunca. Hasta a veces uno duda si es conveniente, porque bueno, es demasiado material. Pero bueno, eso. Con que ustedes sigan los textos, vayan a los Zooms o a las clases, o al menos puedan verlas con alguna periodicidad, y yo creo que es suficiente para que ustedes puedan aprobar la materia y poder ir avanzando. Decía entonces, el texto de hoy que tenemos es el texto de lógica de la investigación científica. Si bien de alguna manera vamos a hablar mucho sobre este texto puntualmente, ustedes podrán, en el caso de los que pudieron ya leer el texto de teóricos y algún otro texto más, sabrán que, digamos, buena parte de lo que están, o sea, ustedes no van a leer nada nuevo respecto de lo que es el texto de conjeturas y refutaciones. Nada nuevo en el sentido de el núcleo de lo que Popper viene a plantear. De alguna manera, leyendo conjeturas y refutaciones y comparándolo con este texto de la lógica de
de la investigación científica es que este texto es un poco más sistemático, el texto de prácticos, ¿no? Digo, es un texto más, capítulo 1, es más tipo manual, ¿no? Mientras que el otro es un texto más de memorias, es como si fuera una especie de texto hablado pasado a texto que tiene también su ventaja y su carácter un poco más ameno. Quiero decir, este es un texto más breve y mucho más duro, va al hueso muy rápido. Digo, si ustedes pudieron leer el texto de teóricos y ahora pasan este texto, se van a dar cuenta que en este texto, digamos, dentro de lo que es la tradición de los estudiantes de marcar, ustedes van a estar marcando prácticamente todo, porque arranca diciendo hay un problema del método científico, hay un problema de la validación, de la inducción, de la lógica inductiva. Ustedes dicen esto debe ser todo importante, ¿no? Digo, es un texto que arranca ya bastante fuerte. Menciono esto justamente porque nada, son estilos. Después nosotros hubo un tiempo que también teníamos el texto, un apartado de la miseria del historicismo, que es otro de los textos de Popper que en general damos, sobre todo porque en ese texto hace más alusiones o hace más referencias a los problemas o la conceptualización de Popper respecto a las ciencias sociales, ¿no? Digo, ustedes este texto que tienen, la lógica científica, es un texto en el cual Popper no está pensando problemas epistemológicos o metodológicos de las ciencias sociales en particular, está pensando de la ciencia en general, y por el tiempo en que lo escribe y en el contexto década del 30, Popper está pensando justamente en las ciencias exactas y naturales, en la física quizá, o algún tipo de ejemplo similar. Entonces, vamos a utilizar la función compartir pantalla para ir avanzando en el texto. A ver, esperen que no, siempre pasa esto de que tengo que buscarlo. Si son pacientes. Tenemos el campus. Lo tenía bajado, pero no lo encuentro. Siempre pasan estas cosas. Falla, puede fallar. El PowerPoint de Popper. Ustedes pueden ver una foto de Popper, entre otras cosas. Algo que a algunos de ustedes siempre les interesa conocer. Muy bien. Tenemos entonces la lógica de la investigación científica, el capítulo 1 para programar algunos problemas fundamentales. Ya comparto. Paciencia. Bueno, acá es la parte en la cual vamos a poner esto para que se vea. Bueno. Espérenme un poco. Vamos a hacer un segundo intento. Para verlo en pantalla completa. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver, por más que ahí arriba se ve algunas cosas, tengo abierta alguna página de otras cosas, WhatsApp y qué sé yo. Tenemos el texto de Popper, entonces, cuyo contexto, como ya aclaramos antes, tiene que ver con una crítica al positivismo lógico, al Círculo de Viena. Básicamente es un texto en el cual marca los límites del verificacionismo y los problemas de validación del conocimiento científico. Ahí saco también y sigo un poco hablando yo. Una de las preguntas que organiza un poco el texto este de Popper tiene que ver con en qué medida uno puede validar el conocimiento científico toda vez que ese conocimiento científico supone enunciados universales, ¿no? Digo, en general, todos más o menos estamos de acuerdo o no presenta demasiada polémica la aseveración acerca de enunciados singulares, ¿no? Digo, si nosotros ponemos a discutirnos sobre si acá atrás mío hay una pared blanca y amarilla, aunque quizás alguno de ustedes la vea de otro color, digo, pero, o si lo que está atrás mío es una cuchara o un plato o lo que fuera, digo, en general sobre esos enunciados singulares no suele haber demasiado conflicto. Digo, si yo, por ejemplo, dijera que tengo un pelo largo y rubio, ustedes dirían,
parece un enunciado falso, porque bueno, o tiene algún tipo de problema de percepción. No tiene el pelo largo en principio y tampoco es rubio, entonces bueno, rápidamente ustedes podrían falsar ese enunciado particular. Ahora, respecto del conocimiento científico, justamente, perdón, dije particular, muchas veces voy a decir particular en lugar de singular, que ustedes entiéndanlo más o menos como sinónimos. Si bien hay una diferencia, a los fines de lo que estamos hablando, uno puede pensarlo en términos de sinónimos. Entonces, sobre esos enunciados particulares o sobre esos enunciados singulares, no hay demasiado conflicto en términos de la posibilidad de verificarlos o definir de un modo concluyente que son falsos o verdaderos. Ahora, ¿qué sucede con los enunciados universales? Y ahí está justamente los problemas de lo que tiene que ver con la validación del conocimiento científico. Esto es con la validación de teorías, con la validación de hipótesis y de sistemas teóricos, ¿no? Entonces, Popper ahí claramente, justamente lo que él observa es que muchas veces sucede que a partir de las verificaciones de los enunciados singulares, rápidamente uno, por este salto inductivo de alguna manera, es proclive a aceptar rápidamente como válidas los enunciados universales que se sostienen o que se desprenden de enunciados singulares verificados por la experiencia, ¿no? El ejemplo que da él es el de los cisnes, pero uno podría pensar cientos y miles de ejemplos, sobre todo ejemplos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Uno se la pasa todo el tiempo armando esquemas conceptuales dentro de su mente y haciendo una serie de generalizaciones que tienen que ver con cómo uno experimenta la vida. Ahora bien, lo que dice Popper es en qué medida estos enunciados universales se pueden justificar o se pueden validar. Digo, una cosa es que uno diga, sí, hice una inferencia, pasé de lo singular a lo universal, y ya con eso es suficiente. Esto vale porque, bueno, el ejemplo de los cisnes. Si alguien puede encontrar un cisne que no sea blanco, que venga y me lo muestre, pero hasta tanto nadie me lo pueda traer, voy a pensar que todos los cisnes son blancos, ¿no? Y bueno, entonces Popper ahí es donde comienza de alguna manera el texto y el núcleo del texto, que tiene que ver justamente con una serie de, digamos, puntos o asuntos que él quiere destacar. Dentro de esos asuntos que a nosotros nos parece pertinente destacar, a ver, la estoy buscando, pero bueno, pues yo tenía otro texto que lo abrí y no lo encuentro, pero bueno. A ver. Vamos a buscar a Popper. No importa. Vamos a seguir con el texto que habíamos dicho recién. Decía entonces, son varios los problemas que él plantea acá, y básicamente él considera que resulta central, digamos, pensar el análisis lógico del método de las ciencias empíricas. Un poco lo que él ve es que, en términos de lo que tiene que ver con el modo de proceder, el modo en el cual la ciencia se justifica, muchas veces es equivocado. Un poco lo que él plantea es que la ciencia parte de la formulación de hipótesis, o sea, de alguna manera, la ciencia, digamos, comienza cuando uno quiere dar alguna respuesta, algún tipo de respuesta a un problema o a una pregunta, y vamos a compartir ahora. Como verán, ahí estamos compartiendo. Bueno, casi terminó la reunión por mis errores de compartir. Decíamos, a partir de lo que tiene que ver con los modos de proceder, justamente decíamos que la ciencia parte de la formulación de hipótesis. Ahí también en Popper hay una diferenciación respecto de cierto empirismo o cierta versión clásica del empirismo que justamente pensaba que lo que hacíamos en ciencia era partir de la suma de datos, la suma de observaciones,
y a partir de esas observaciones que hacíamos sobre el mundo, buscar algún tipo de regularidad o algún tipo de salto, algún tipo de generalización. Bueno, lo que voy a decir Popper es no, nunca nadie comienza buscando datos porque sí, sino parte de una hipótesis. Esa hipótesis es una respuesta a un problema, como decíamos, y lo que sucede después es la contrastación con la experiencia a través de observaciones y experimentos. Un poco en el terreno del método y de la formulación de las hipótesis, hay todo un momento, de alguna manera, en términos de la validación de conocimiento, que es previo a la contrastación con la experiencia, ¿no? Digo, ustedes van a ver algunas cuestiones de Popper diciendo hay una formulación de una hipótesis, hay una serie de conclusiones que se desprenden de esa hipótesis, que hay que fijarse en qué medidas son coherentes y demás, o en qué medidas se contraponen con otras hipótesis y demás. Y lo que es importante es que la parte de la experiencia, la parte de la contrastación, es algo que viene justamente como un paso siguiente a eso. Y él quiere decir, es importante en Popper tener presente esto de que la cuestión lógica en muchos casos antecede a la cuestión de la experiencia, pero que es obviamente en el lugar de la experiencia en el cual se define en qué medida un enunciado es científico o no, o es válido o no. Decíamos, acerca de la decisión sobre el sostenimiento de Descartes de la hipótesis o teoría. Tenemos una serie de preguntas guía del texto, un poco, ahí es la parte donde uno a veces duda sobre si dejar o no esta filmina cuando uno arma filminas, porque de alguna manera, un poco lo que está en estos 6 puntos es el centro de la cuestión, ¿no? Digo, si ustedes de alguna manera pueden responder de un modo más o menos prolijo las 6 preguntas que están acá, o los 6 temas, ustedes dicen, no, sí, tengo claramente, puedo responder cualquiera de esas 6 preguntas guía, estoy en condiciones de saber que entendí Popper de alguna manera. Bueno, el primer problema que se plantea Popper es justamente el problema de la inducción y la pregunta sobre si se puede establecer la verdad de enunciados universales basados en experiencia. Este problema de la inducción justamente, y pude ver, como les dije, como yo pude ver las clases que dieron el martes, está bastante claro de alguna manera que en términos lógicos la respuesta de alguna manera a esta pregunta de Popper sería rápidamente no. Bueno, pero si yo les hago esta pregunta, ustedes me dicen no, y bueno, está mal, falta, no ¿por qué? ¿No? Y acá es donde Popper de alguna manera tiene que ver con la cuestión lógica, de la lógica formal, y que esto vamos a decirlo más o menos rápido, porque muchos de ustedes, incluso cuando uno más o menos ya lo pudo adelantar, decían, bueno, pero yo la verdad que no me acuerdo, porque parte de estas cosas ya se ven en algo así como una materia que se llama lógica en las escuelas secundarias, que para algunos puede ser una incógnita, para otros dijeron, sí, claramente todos tenemos lógica en la escuela secundaria, o en pensamiento científico en el CBC, que ahí es donde muchos dicen, yo tuve una cátedra de pensamiento científico en la cual discutíamos la posmodernidad y no sé qué, bueno, o sea, cada cátedra tiene libertad de dar lo que quiera, pero bueno, en general Popper se daba en pensamiento científico en el CBC, ahora se da menos. Entonces, respecto de esta cuestión lógica, nosotros hablamos de un modo bastante resumido, y en ese sentido le decimos, si quieren pueden buscar en algún lugar donde se los expliquen con mejor detalle, pero un poco buena parte de la crítica popperiana a la inducción tiene que ver con problemas de lógica formal, de lógica deductiva clásica, ¿no? Ustedes quizá alguna vez en sus vidas habrán escuchado hablar de la falacia de afirmación del consecuente, aquel P entonces Q, afirmo Q entonces afirmo P, que justamente es una forma de razonamiento que muchos de nosotros utilizamos cotidianamente, pero que es inválida. Esto es, de premisas verdaderas uno puede arribar a una conclusión que es falsa, y que justamente tiene que ver con el modo de procesar información de la generalización, ¿no? Digo, cuando uno, el caso de los signos, ¿no? Cuando uno dice
todos los cisnes son blancos, entonces uno supone que cada cisne que voy viendo es blanco. Si todos los cisnes que pude ver hasta hoy, que pude registrar en todo tiempo y lugar, efectivamente tienen el color blanco, yo me animo a decir que todos los cisnes son blancos. Si hasta ahora no hubo ninguno que no lo fuera, y no parece que va a haber en el corto plazo, y no parece que nadie pueda encontrar ese cisne que no sea blanco, voy a estar en condiciones de afirmar que todos los cisnes son blancos. Pero bueno, que uno, que al día de hoy uno no haya conocido un cisne que no sea blanco, no quiere decir que en el futuro pueda aparecer. Entonces, bueno, justamente la idea de la falacia de afirmación de conclusión es que a partir de premisas verdaderas uno puede arribar a una conclusión falsa. Y esa falacia, la falacia de afirmar el consecuente, es un poco el modo de razonamiento en el cual se sostiene buena parte de la lógica inductiva. La lógica inductiva, siempre nosotros decimos entre comillas, incluso el mismo Popper dice algo así como el método inductivo, que no es un método, dice, porque no está en condiciones de validar de modo correcto el conocimiento científico. Entonces, teníamos el problema de la inducción, decíamos que se sostiene en una forma de razonamiento que es inválida, que es la falacia de afirmación de consecuente, y de alguna manera aquello que contrapone Popper, que es lo que vamos a estar hablando hoy, lo que ustedes ya vienen viendo hace un par de semanas en Teóricos con mucho detalle, cuando yo se los diga van a decir, esa palabra ya me suena y ya creo que la tengo incorporada, es justamente la idea de la falsabilidad, un poco, digamos, sostenido en una forma de razonamiento válida, que es el modus tollens. El modus tollens justamente, en realidad su formulación es tollendo tollens, que es negando niego. Frente a la afirmación, por ejemplo, todos los cisnes son blancos, con el solo hecho de encontrar un cisne que no sea blanco, estoy en condiciones de pasar a una conclusión verdadera, que es afirmar que no todos los cisnes son blancos, ¿no? Ahí estamos pasando de premisas verdaderas a una conclusión verdadera. Entonces, un poco lo que dice Popper, dicho de una manera medio brutal, es que no podemos establecer de un modo definitorio la verdad de los enunciados universales basados en premisas, pero sí su falsedad. Entonces podemos descartar enunciados universales a partir de la experiencia. Podemos falsar hipótesis a partir de enunciados singulares que, una vez verificados, se contrapongan a la hipótesis. Por ejemplo, en el caso de los cisnes, si yo encuentro el cisne, o sea, si yo puedo afirmar como verdadero el enunciado singular, hay acá, en este lugar, en este pueblo, en tal fecha, un cisne de un color que no es blanco, vamos a decir que parece un color rojo, ponele, o sea, imaginen el color que ustedes quieran, pero uno puede decir claramente no es blanco, y no hay ninguna otra cosa que uno pueda pensar. Digo, que uno puede también decir, bueno, ese cisne no es blanco porque, no sé, que pasó por un lugar donde había un derrame de petróleo y quedó de alguna manera con un color que no es el color natural. Bueno, no, uno puede definir que no sufrió ningún tipo de afectación en particular, y uno puede afirmar entonces que hay un cisne en un lugar que no es blanco, está en condiciones de decir que la hipótesis, todos los cisnes son blancos, es falsa, ¿no? Digo, un poco el núcleo de lo que tiene que ver con el falsacionismo en Popper descansa en el modus tollens y descansa justamente en esta idea de que podemos estar seguros de la falsedad de las hipótesis universales o de las teorías, más nunca de su verdad, ¿no? Y ahí es donde después digamos, hay una serie de debates sobre qué entonces Popper dice que la verdad ya no le interesa. No es que no le interesa. En todo caso, no le interesa la verdad en los términos verificacionistas, ¿no? La verdad como justamente una hipótesis científica a partir de la cual hay que tratar de buscarle más prueba a favor. Él dice, no, eso no tiene que ver con el proceder de la ciencia, sino lo que uno tiene que hacer es tratar de refutar las hipótesis y las teorías de los sistemas teóricos. Hasta acá vamos bien, porque por ahora hablo yo solo, ustedes hacen como un movimiento de cabezas y demás, de los pocos que puedo ver, porque como comparto pantalla, puedo ver solamente 3 o 4 personas, así que ustedes siéntanse libres de interrumpir a medida que van entendiendo o a medida que no van entendiendo, ¿no? Muy bien, la segunda pregunta guía tiene que ver con el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Esto Popper en el texto lo pasa medio, no profundiza demasiado,
pero tiene su importancia, digo, en términos de justamente esta distinción o esta crítica a la tradición del positivismo lógico. Un poco las cuestiones del contexto de descubrimiento, que para algunos, para cierta tradición científica era algo bastante importante. Popper va a decir, tiene que ver con tareas del psicologismo, de la psicología de los investigadores, de por qué se les ocurren algunas teorías y no otras y demás, y no es una cuestión que en principio sea importante definir al momento digamos, de validar conocimiento científico. Un poco la pregunta siempre de Popper es, si alguien viene con una hipótesis, no es preguntarle cómo se te ocurrió, dónde fue que juntaste material, cómo es que se te ocurrió esta idea, estuviste inspirado en tales teorías. No, vos tenés que decir cómo justificás eso que decís. De alguna manera, no es importante ni siquiera quién lo dice, digamos, ahí en Popper también hay una cuestión del principio de autoridad, ¿no? Digo, hay algunas disciplinas en las cuales si lo dijo Pirulo o Pirula es como una especie de palabra santa y debe estar bien porque es un científico que tiene bastante reconocimiento y demás. Bueno, él va a decir que no, que en principio lo que es importante es ver en qué medida se puede justificar, se puede testear y se puede validar eso que uno está diciendo. Entonces, ahí es donde Popper separa contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Para decir, el contexto de descubrimiento es un lugar en el cual, de alguna manera, vale todo. Él va a decir, incluso en el contexto de descubrimiento, uno puede, digamos, buscar en términos de inducción también, en términos de metafísica, digamos, ahí como diciendo, cómo uno llega a una hipótesis no es tan importante, lo que es importante es cómo uno la justifica y cómo uno la pone a prueba, ¿no? Y cuál es el análisis lógico que descansa detrás de esa hipótesis. Bueno, acá como ustedes van a empezar a ver, naturalmente, avanzando un poco más en términos de la filosofía de la ciencia y la epistemología un poco más contemporánea, hay toda una discusión sobre el contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ¿no? Popper de alguna manera todavía sigue siendo deudor de la tradición más clásica de la ciencia, en la cual lo que importa es lo que se hace dentro del laboratorio o justamente en términos de las teorías, y no hay ni estados ni empresas que financian esto. A ver, sí que hay, pero de alguna manera va a decir, no es aquello que define los temas científicos. Los temas científicos lo define la comunidad científica y justamente tiene que ver con un análisis lógico y el modo en el cual se ponen a prueba esas hipótesis y teorías. Esto lo menciono rápidamente, ya cuando vean el texto de Federico de El escenario simplista, van a ver que las cuestiones del contexto de descubrimiento y contexto de justificación tienen muchos más puentes o están mucho más mezclados de lo que uno estaría dispuesto a admitir. Acá Popper está claramente, marca esa diferenciación, sobre todo más que nada con su discusión para con los positivistas lógicos, ¿no? Que estaban muy interesados en el contexto de descubrimiento de una hipótesis o una teoría. Era muy importante decir cómo llegaste a esa teoría, decime de dónde sacaste toda esa información, qué fuentes estuviste. Bueno, él lo que dice es, no importa cómo uno llega a la hipótesis, sino importa cómo uno la justifica y cómo la valida. En función de eso, el tercer problema, o la tercera pregunta guía que Popper presenta acá, tiene que ver con la demarcación, ¿no? Es de alguna manera el mismo texto. Popper está diciendo, bueno, empezamos por la inducción, vamos por el contexto de descubrimiento y justificación, y acá está el núcleo del asunto, de alguna manera. Esto es, ¿cómo hacemos para distinguir entre ciencias empíricas y los sistemas metafísicos? Sobre todo, un criterio que sea lo suficientemente sólido como para que no se genere algún tipo de inconveniente ahí, o una mezcla, o que uno deje fuera, digamos, o le quede fuera buena parte de lo que es el conocimiento científico por un error en términos de cómo uno califica lo que es científico de lo que no es científico. Y acá es interesante porque, bueno, también va al criterio de los positivistas, que en algún momento hablan de proposiciones con sentido, y las proposiciones con sentido son aquellas que uno puede definir de un modo concluyente, que son verdaderas o falsas. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo Popper dice, bueno, lo único que uno puede estar de algún modo seguro si es verdadero o falso son los enunciados singulares,
razón por la cual todas las teorías y todas las leyes científicas deberían quedar fuera del conocimiento científico, lo cual es una cuestión que es absurda, o sea, ni siquiera se lo creen los mismos que piensan que solo es científico aquel enunciado que es verificable de un modo concluyente. Bueno, eso igual vamos a verlo un poquito más adelante, digo, pero es interesante cómo Popper hace esa crítica en términos de cuál es el criterio. Incluso también lo que dice Popper es muchos de los positivistas lógicos están más preocupados en desmarcarse de la metafísica y generar algún tipo de epíteto negativo, no sé, insultar la metafísica. La metafísica es mala, la ciencia es buena. Bueno, justamente lo que dice Popper es, no hay que hacer eso. En todo caso, lo mejor que podemos hacer es generar un criterio o algún tipo de método que nos permita claramente distinguir qué es ciencia y qué no es ciencia, y no simplemente, no sé, acusar a que la metafísica es un sinsentido o una cosa por el estilo. El cuarto tema, preguntas guía, tiene que ver con la falsabilidad y la verificabilidad como lógicamente asimétricos, esto que yo ya les adelanté hace un tiempito. Es importante que tengan, o sea, no es importante que sepan con un detalle demasiado preciso qué es el modus tollens y qué es la falacia de afirmación, es la falacia de afirmación consecuente, pero sí que lo tengan presente y de alguna manera que ustedes puedan entender el fondo lógico sobre el que se sostiene buena parte de Popper. A ver, si ustedes leen los textos de Popper, creo que en algún momento hace algún tipo de referencia al modus tollens, en el texto hace una referencia. En ningún momento menciona la falacia de afirmar el consecuente, o también creo que se lo menciona es medio a la pasada en una nota al pie. Pero tengan presente que justamente es esa asimetría lógica entre falsabilidad y verificabilidad lo que está en el centro de por qué Popper hace todo esto, ¿no? que hace. A ver, esperen que hay una pregunta, vamos a dejar de compartir, creo que es acá. Pero me preguntan, ahí está. Bueno, acá había dos personas esperando. Miren estas cosas que uno se entera cuando vuelve al Zoom. Son modus tollens, y el otro que no se entendió, falacia de afirmación del consecuente. Ahí está, alguien ya responde. Por suerte se autoadministran las preguntas y respuestas. Decía entonces, volviendo a el texto, falsabilidad y verificabilidad como lógicamente asimétricos. Justamente hay una cuestión ahí central en Popper. Ustedes van a escuchar muchas veces que vamos a hablar sobre lógica y sobre justamente problemas de tipo lógicos. Es una especie de redundancia lo que estamos diciendo. El otro tema, la otra pregunta guía, y ahí sí también vuelvo a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo, es el problema de la base empírica. Y es un problema sobre el cual él hace alguna mención y no dice mucho más, por lo menos acá, en este primer capítulo. Hace justamente lo que dice es, en el capítulo 5 voy a profundizar un poco más sobre este tema, pero bueno, ténganlo presente como un lugar en el cual, o un tema que es importante. Me preguntan si en el punto 3 entonces no da Popper una diferencia. Sí, da una diferenciación entre metafísica y ciencias empíricas, pero no quiero spoilear, vamos por partes, ¿no? Digo, esta es una suerte de presentación de cuáles son los problemas. Después vamos a ir con un poco más de detalle. No crean que yo termino esto y digo, bueno, buenas tardes, nos vemos, otra cosa. Está claro que el punto 3 es no por nada está en el medio, entre el 1 y el 6, ahí está el núcleo de buena parte de los problemas que Popper viene a plantear. Decíamos, el problema de la base empírica es interesante. En general, un poco lo que dice Popper también es un problema que muchas veces, en términos de la práctica de la investigación, no se presenta como tal. O sea, a nadie se le ocurre hacer una pregunta acerca de si los enunciados sobre el mundo y el mundo
coinciden. Básicamente trabajamos pensando como si coincidieran. Pero tiene algunas particularidades que son interesantes, sobre todo para pensarla en términos de un poco más de las ciencias sociales, ¿no? Digo, obviamente en las ciencias exactas y naturales también es importante, pero la cuestión de la base empírica y la cuestión de la relación entre lenguaje y mundo, o sea, básicamente en Popper, digamos, hay una idea desde el comienzo, por ahí eso creo que, no sé si en el teórico, en uno de los primeros teóricos, Federico lo dice con claridad, pero nosotros siempre, o al menos tratamos de hacer hincapié en que cuando Popper habla de ciencia y de qué trata la ciencia o con qué trabaja la ciencia, trabaja con enunciados. Por eso si ustedes dicen Popper y dicen enunciados, es una especie de... o si ustedes hablan de Popper, no van a tardar más de 20 segundos en decir en un momento enunciados. Enunciados particulares, enunciados universales, enunciados singulares, o lo que fuera, pero enunciados. ¿Por qué? Porque Popper dice justamente que la ciencia no trabaja con el mundo sensible, sino con enunciados sobre ese mundo. Esto es, y acá volvemos, si se quiere, al primer teórico de Federico, aquella referencia a la nieve blanca y Tarski, ¿no? Ustedes por ahí. Profe, perdón, Sí. me avisan, hay un par de personas afuera. Bueno, ahí está, 2 más. Es lo malo de compartir pantalla, que eso no me figura en ningún lugar. Estábamos hablando de la base empírica, ¿no? Volvamos a la base empírica. Decíamos, la relación entre lenguaje y mundo. En el caso de Popper, quiero decir, nosotros de las ciencias sociales después vamos a pensar, y con todo lo que tiene que ver con la segunda parte de la materia, una relación mucho más compleja entre lenguaje y mundo, ¿no? Digo, pero acá con Popper todavía estamos en el nivel de el lenguaje como espejo del mundo, ¿no? Un poco siguiendo la lógica de aquel texto de Rorty, la filosofía como espejo de la naturaleza, ¿no? Acá me preguntan, entonces el problema de la base empírica tiene que ver con la teoría y no la práctica. Digo, en general se presenta más bien como un problema teórico, un problema más de índole filosófica, pero que en algún punto repercute en la práctica científica. A ver, en general, este tema de la base empírica, lo que es más interesante en Popper es que él lo que dice es que parte de los problemas o parte de las cuestiones que él observa en términos de los enunciados universales, digo, buena parte del texto y de la obra de Popper tiene que ver justamente con decir hasta qué punto lo que consideramos leyes científicas verificadas por la experiencia son efectivamente eso y no son conjeturas que han sabido sortear muchos testeos y que son falibles también, de alguna manera, ¿no? Entonces, un poco esa idea de Popper vino a cuestionar de alguna manera el carácter verdadero de la ciencia, cuando en realidad lo que él está diciendo es justamente lo que es saliente de la ciencia es que es falible. Aquello que es verdadero, que no se puede refutar, que es irrefutable, no debería tener lugar en la ciencia. Y no porque esté mal, de alguna manera él va a decir, hay un montón de formas de pensar dogmas, de pensar digamos, creencias que están perfectos, pero que en el campo de la ciencia no deberían tener lugar, porque la ciencia justamente es el lugar en el cual todos los enunciados que se presentan deben ser susceptibles a testeo y deben tener algún criterio de falsabilidad, deben ser susceptibles de ser falsados. Yo tengo una consulta, no comprendo, a ver, ¿cómo decirlo? No puede ser que también esas cosas que él deja fuera como ciencia tampoco pudieron ser falseadas, o sea, le pasaron, como usted dijo, bastantes pruebas, digamos. Sí, a ver si interpreto lo que me estás diciendo. Cuando él habla de falsabilidad de los sistemas, esto es de que el conocimiento científico debe ser sometido a crítica, está justamente pensando en aquellas teorías, aquellos sistemas teóricos
que se presentan a sí mismos como científicos, pero que no tienen incorporadas la posibilidad, o sea, que siempre son tan flexibles y son tan poco, digamos, tajantes en términos de decir, bueno, mira, si pasa esto, lo descarto, digamos, en términos de una hipótesis audaz, va a decir Popper, lo que tiene que hacer una hipótesis audaz es decir, bueno, si todos ustedes van y testean algo, no sé, por ejemplo, yo tengo la hipótesis audaz en ciencia política de decir, siempre que el peronismo va unido en elecciones presidenciales, gana. Yo tengo esa hipótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes van a decir, bueno, es una hipótesis audaz, porque puede haber un momento en el cual vaya todo el peronismo unido y hay una configuración de partidos distinta, o el peronismo ya no es lo que era en términos de capacidad de votos, y por ahí queda falsada. Pero de alguna manera lo que estoy diciendo ahí es una hipótesis que tiene condiciones de, digamos, puede ser falsada en algún momento. Yo estoy diciendo, si va unido, gana. Y si el día que va unido y pierde, voy a decir, bueno, es una hipótesis que tengo que descartar. Me equivoqué, pensé que era una hipótesis que tenía, de alguna manera, fuerza, pero fue refutada por la experiencia. Hubo una elección en la cual fue el peronismo unido y ganó el partido B, C o D. Entonces, lo que justamente Popper viene acá es a decir, hay que tener cuidado con esas teorías o esos sistemas teóricos. Está por ahí más claro en conjeturas y refutaciones, en la cual él hace una referencia al psicoanálisis, a Adler, a cierta noción del marxismo, que justamente lo que hacen es amoldarse. Entonces va a decir, bueno, hay un montón de hechos que pueden ser justificados desde ciertas teorías. Entonces, si vos me vas a decir cualquier cosa que pasa lo voy a poder justificar, y no parece muy científico. O sea, si vos me decís, yo te puedo justificar cualquier cosa con mi teoría, yo voy a decir, parece bastante poco seria tu teoría si puede explicar todo. En todo caso, ¿qué sería? ¿Problema de la teoría o de los científicos, en todo caso? No, bueno, ahí hay un problema mixto de alguna manera. Los científicos, uno podría pensar en términos popperianos, los científicos generan un tipo de teoría que no admite la posibilidad de que pueda ser falsada. O sea, que es más, si se quiere, pseudociencia que ciencia. Y un poco Popper ahí lo que hace también, por ahí no en este texto, pero en otros textos, hay una pregunta, ahora respondo la del chat. En otros textos que tiene que ver justamente con lo que él llama la miseria de historicismo, en un texto que tiene que ver justamente con el problema de las creencias y las convicciones respecto de las hipótesis sobre el mundo que uno tiene, ¿no? Entonces, él lo que dice es, si uno tiene una hipótesis sobre algo, eso puede ser contrastado. Las creencias y las opiniones que yo tengo no es algo que puede ser contrastado. Entonces, de alguna manera, cierto inconveniente en la tradición historicista, va a decir Popper, es que al momento en el cual, por ejemplo, si uno fuera un científico que dice, bueno, quiero poner a prueba la hipótesis cualquiera de Marx, si yo refuto la hipótesis de Marx, voy a decir, bueno, entonces ya no se puede ser marxista. Bueno, él lo que va a decir es, no, simplemente, o hay que descartar a Marx y hay que tirarlo a va a decir, bueno, esa hipótesis estaba mal, por ahí hay otras hipótesis que están bien, que todavía tienen fuerza y pueden explicar, pero hay algún tipo de teoría que no. Hay una serie de hipótesis que no tienen, y hay que descartarlas. Y ahí es donde justamente lo que él observa es que respecto a la tradición del historicismo, hay una serie de creencias, una serie de modos de concebir el mundo que no pueden separar sus teorías o sus hipótesis de las convicciones personales de los investigadores. Digo, ahí cuando vos decías si es un problema de las teorías o de los científicos, uno podría decir es mixto. Obviamente que las teorías no se hacen solas, las hacen científicos, pero en algunos casos, bueno, hay algún tipo de inconveniente. Y lo que Popper también observa es que muchas veces sucede que hay una cuestión respecto de si uno estuvo trabajando mucho tiempo con una hipótesis que generó, que tuvo mucho éxito en algún momento y empieza a tener poco éxito, puede haber algún intento de salvarla, ¿no? Digo, y de generar hipótesis auxiliares y de contar... Bueno, eso también quería justo preguntar, que en IPC había visto que, o sea, que una hipótesis que sea falsa, o sea, que se niegue el antecedente no significa como que se falsea la hipótesis, sino que también pueden ser las condiciones
Bueno, iniciales, como usted bueno, dice, digamos, las en hipótesis. términos de cómo se puede salvar una hipótesis, Popper va a decir, hay un montón de formas de salvarla. Lo que sucede son estas hipótesis ad hoc. Lo que sucede a veces es que cuantas más hipótesis ad hoc tengo una hipótesis general, menos fuerza va teniendo. Si vos decís, bueno, sí, lo que yo dije respecto de que el peronismo unido gana las elecciones es, bueno, una vez pierde, ¿no? Perdió en realidad porque el partido que le ganó es un desprendimiento del peronismo, entonces uno tenía que conseguirlo como que en realidad no fue unido, fue separado, porque y entonces uno busca los modos de decir, bueno, finalmente mi hipótesis sigue siendo válida, porque en realidad, por más que el sello del PJ estaba en un solo frente, los que le ganaron tenían peronistas adentro, entonces no se cumple la premisa del peronismo unido. Digo, para pensar un ejemplo pavo, pero bueno, digo, en términos de cómo yo voy a defender mi hipótesis que generé y cómo voy a buscar modos de salida y modos de seguir justificándola. Popper en general es bastante reacio a eso, va a decir, bueno, mirá, cuantas más hipótesis ad hoc y auxiliares tenga y más peros o más, siempre y cuando suceda A, B o C, esa hipótesis empieza a tener mucho menos alcance, ¿no? Entonces, si uno va a decir, bueno, es una hipótesis universal, pero que después con lo auxiliar, con los peros, termina siendo que finalmente agarra una serie de casos y no todos, bueno, no es una hipótesis que tenga mucha fuerza. Hay una pregunta, ¿cuál es exactamente la diferencia entre profecía y predicción para Popper? En principio uno puede pensarlas como sinónimos. Predicción, al menos tal como la piensa Popper, forma parte de la predicción científica, ¿no? Digo, en términos más clásicas, digo, en términos de causalidad y en términos del modelo hipotético deductivo, digo, teniendo el explanans, uno está en condiciones de predecir el explanandum, ¿no? Eso, no sé si ustedes ya lo vieron, lo van a ver, yo lo menciono así rápido porque no quiero detenerme demasiado. Eso es una predicción científica, y la cuestión de profecía puede tener que ver con, digamos, modos de tratar de anticipar el futuro que no se corresponden con predicciones científicas. Esa es la única diferencia que podría encontrarle, pero a los fines, digo, de qué implica una profecía y una predicción, es justamente poder adelantar algo que va a suceder. En el caso de la predicción, es una predicción científica, digamos, responde a los criterios propios del conocimiento científico. En el caso de la profecía, no puede ser, bueno, justamente él de alguna manera dice que en las ciencias sociales no puede haber predicción científica, pero bueno, eso no lo dice en este texto y no quiero profundizar por ese lado. Hay otra pregunta más sobre la observación selectiva. Bueno, esto respecto de la observación, por ahí vamos a ir llegando cuando hablemos un poco de la base empírica con más detalle, vamos a poder un poco decir algo de esto. Sí, un poco lo que está diciendo Popper ahí es que no hay una observación pura, ¿no? Digo, uno en general piensa, cuando le digo, bueno, piensen en el enunciado singular de existencia menos contaminado por la teoría, ¿no? Y el ejemplo que todos dicen es, acá hay un vaso de agua, acá hay una mesa de madera, cosas que acá hay un pizarrón verde, cuando en los tiempos que dábamos clases había pizarrones verdes atrás, o pizarrones de colores diversos, porque siempre sociales nos marcamos, nos destacamos por tener, por ejemplo, pizarrones negros o azules, porque somos sociales. Entonces, bueno, frente a ese enunciado, que aparece como un enunciado de existencia, un enunciado singular lo más puro posible, lo menos cargado de teoría, el mismo Popper va a decir, bueno, no, hay carga teórica hasta en los enunciados que parecen menos teóricos de alguna manera, o más puros en términos de la existencia singular. El ejemplo que uno puede pensar es si yo tengo acá un vaso con agua y digo, hay acá un vaso con agua, estoy suponiendo una serie de cuestiones asociadas a ese enunciado en particular que me permiten, por ejemplo, predecir que si tengo un incendio acá en mi hogar, un accidente doméstico, con eso voy a poder apagar ese incendio, por ejemplo. Ahora, si en lugar de agua hubiera vodka, que digamos, en términos de observación sensorial es lo mismo, uno ve
un vaso con un líquido transparente, seguramente el incendio no lo pueda apagar del todo bien y por ahí genere un incendio mayor, pero bueno, a eso voy con la cuestión de la carga teórica de los enunciados, ¿no? Digo, si alguien me dice, dejé un vaso de agua ahí y tengo sed, y está en mi casa, digo, yo siento que estoy, bueno, obviamente ahora con la cuestión de los virus y de los cuidados, uno tendría que decir, bueno, pero alguien usó ese vaso, puedo usarlo, no es algo que tengamos que compartir y demás. Eso tiene que ver por ahí con la idea de, no sé si Zoe está por ahí, no sé si respondo a lo que está diciendo respecto a la observación selectiva. A lo que voy con esta cuestión de la base empírica, bueno, justamente son, digamos, preguntas que tienen que ver con los enunciados singulares de experiencia, la relación entre lenguaje y mundo, la subjetividad y objetividad, y la carga teórica, esto que estábamos diciendo antes, y este tema, digamos, uno podría pensar la relación entre el mundo y el lenguaje, que está, digamos, ustedes ya vieron alguna cuestión respecto de Tarski, ustedes cuando veían eso, la nieve es blanca, sí, solo sí la nieve es blanca, y ustedes por ahí ponen cara de, cuando tienen que explicar al momento de cenar qué viste hoy en la facultad, y vi que la nieve es blanca, sí, solo sí la nieve es blanca, y van a decir, bueno, que dejen de robar y cosas por el estilo. Bueno, es justamente esta relación entre el mundo y los enunciados que hablan sobre ese mundo. En general, y buena parte de nosotros, no nos hacemos demasiadas preguntas sobre ese mundo, y vivimos sobre ese mundo dando por sentadas algunas cosas. De hecho, en general, se genera algún tipo no sé, de alarmas, y, no sé, por ejemplo, en algunas provincias a las facturas le dicen bizcocho, a los bizcochos le dicen factura, cosas por el estilo, bueno, genera una especie de alarma, pues mirá qué cosa llamativa. Fui a un lugar, pedí factura y me dieron unos bizcochitos de grasa, no sé, por ejemplo. Que no es severo, digo, pero ahí hay un problema justamente entre cómo llamamos a las cosas en el mundo y cómo las cosas efectivamente son. Y nada más, digamos, inútil que ponerse a discutir sobre qué es una factura. Si una factura es lo que compramos en las panaderías en el área metropolitana, o si son unas galletitas, o si son unas cosas de grasa, o lo que fuera, ¿no? Digo, obviamente para perder el tiempo es genial, digo, pero en términos del cómo el mundo es y cómo hablamos sobre ese mundo y con qué palabras y cómo lo enunciamos, es un tema que es bastante apasionante, obviamente no para todo el mundo, digo, pero a veces puede ser divertido. Y en general, digamos, hay modos de resolver esto que tienen que ver con, bueno, el modo en el cual nombramos al mundo tiene que ver con una convención. Esto es, más o menos todos nos ponemos de acuerdo y le vamos a decir a lo que tengo atrás cuchara, al otro le decimos plato y a lo que está atrás le decimos pared. Esto que tengo acá, no sé cómo se llama, pero bueno, debe ser algún tipo de ¿cómo se llaman estos? Bueno, no importa, ya me va a salir. Zócalo, una especie de zócalo, una cosa así. Ahí va a decir, no, es una guarda, no sé, otras palabras que tienen que ver con justamente cómo una casa se decora, cosas por el estilo. Pero bueno, esta relación entre, como decíamos, puede ser pensada en términos de una convención, o puede ser pensada en términos de algo que se nos impone. Esto es, nosotros no podemos llamar a esto que está atrás, no sé, esto que es una cuchara, no podemos llamarlo tenedor, porque hay algo de esa cuchara que se nos impone que no nos permite llamarlo de otra manera, ¿no? En ese juego, en esa línea, digamos, Popper un poco queda más del lado de la idea de la objetividad, ¿no? De algo de que se nos impone y que no nos permite, que no tiene que ver con una cuestión convencional. No es que nos ponemos de acuerdo sobre cómo llamar a las cosas, sino que las cosas tienen algo que hace que las llamemos del modo que las llamamos, ¿no? Esta experiencia entre observación, percepción, enunciado sobre el mundo y demás, vamos a decir que más o menos termina agotado ahí. Después hay algunas cuestiones más que menciona, pero que obviamente, si uno lo lleva mucho al extremo, esto que dice Popper, esto de que todos los enunciados tienen carga teórica, y todas las teorías de alguna manera son falibles, uno podría decir, bueno, entonces también hasta los enunciados singulares de existencia, o los enunciados básicos de la base empírica, son falibles de alguna manera. O sea, uno puede estar diciendo,
hoy hay acá un vaso de agua o hay acá un cisne blanco, y decir, bueno, esto es un enunciado verdadero, pero en realidad, como el enunciado hay un cisne blanco depende de una teoría que es falible, quizá estemos equivocados cuando hoy afirmamos que hay un cisne blanco. Bueno, ahí Popper trata de lidiar con eso y decir, bueno, sobre los enunciados particulares en general o sobre los enunciados singulares no nos vamos a hacer demasiado problema, y hay un modo en el cual se resuelve diciendo que, bueno, si bien todos los enunciados son contrastables, esto es, uno puede poner a prueba todos los enunciados, y lo que dice Popper también, no hay enunciados últimos en la ciencia. Justamente una de las características de la ciencia es que no hay enunciados últimos, no hay enunciados definitivos, no hay un enunciado que sea verdadero de una vez y para siempre. Entonces Popper lo que va a decir, bueno, si bien no hay enunciados últimos en la ciencia, lo que uno hace es decir, bueno, son todos susceptibles de ser contrastados, pero uno no es que contrasta todos los enunciados hasta tanto sean científicos. O sea, en un momento uno frena esa contrastación, ¿no? Digo, cuando uno dice todas las teorías son falibles, son testeables, y uno puede ponerlas a prueba, no es que hay una especie de multitudes de científicos poniendo a prueba todo el tiempo todas las teorías sin parar, y si frenan, decir, bueno, eso está demostrando que en realidad pasa aquello, pasa lo otro. No, bueno, uno puede poner la prueba, uno puede testearla, y en algunos casos debe testearla, sobre todo si tiene fallas o si tiene algún tipo de inconsistencia. Pero la idea tiene que ver con la susceptibilidad. Tiene que ser susceptible de ser falsado o susceptible de ser testeado de ser puesto a prueba. No es que hace falta que uno lo testee y que ponga a prueba todos los enunciados que pretendan llamarse científicos. ¿Se entendió esta distinción que hace Popper? Ya igual estamos en términos del orden de cómo venimos contando las cosas, pero bueno, estamos yendo punto por punto. Volvamos a compartir pantalla, así ven más el texto y menos mi cara. Tenemos el método de las ciencias empíricas. Las ciencias empíricas sostienen que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible. Esta es única fuente de conocimiento y sin ella no se lograría saber ninguno. Bueno, ciencias empíricas, acá volvemos a cuestiones que ya veníamos mencionando antes. Habla del método inductivo y el modo inductivo que decíamos que es pasar de enunciados particulares o singulares a enunciados universales. Ahí es donde Popper encuentra el problema de la inducción. Esto podemos ir pasando más o menos rápido porque ya hemos hablado un poco. Ahí Popper también digamos, tiene un modo de exponer bastante austríaco-alemán en algún punto, que es esto de decir, bueno, yo digo esto, se me puede objetar por este lado y me defiendo de este otro, ¿no? Digo, es bastante sistemático. Obviamente que puede tener y tiene agujeros y tiene problemas y demás, digo, pero es bastante claro en decir, bueno, digo esto, se me puede objetar por este lado y yo lo defiendo de este otro modo. Entonces, en términos de la inducción, él va a decir que hay un modo lógico de tratar de justificar la inducción, con un principio de inducción, pero que ese principio de inducción también se justifica de un modo inductivo, por lo cual es un modo en el cual después deriva en una suerte de regresión infinita, dice Popper. Esto es, la inducción no tiene mejor modo de justificarse que a partir de la inducción. O sea, es una especie de decir, bueno, hasta ahora todas las personas que vimos tienen la cualidad X, entonces estamos en condiciones de decir, siempre que veamos a personas van a tener la cualidad X. Y generalmente cuando hay un cuestionamiento de este principio, busca una generalidad aún mayor. Pero bueno, siempre se justifica inductivamente, por lo cual, digamos, no permite justificarse a sí mismo. Ahí está un poco más en términos del problema de la regresión infinita, el apriorismo. Dice, Kant intentó salvar esto pensando en términos de un a priori, y después también en términos de la lógica de la probabilidad. Acá también Popper es crítico respecto de esta idea de la probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando decíamos nosotros recién, hablando acerca de la inducción y los problemas de la falacia de afirmación de consecuente, bueno, si volvemos al problema de los cisnes blancos, por ejemplo, supongamos que la población de cisnes que se pudo contabilizar en el mundo es de
100.000 millones y empezaron a contabilizarse, supongamos, en el año 1700 o 1715, por poner un número estimado, y hasta ahora los 100.000 millones de cisnes que se han logrado censar en todos los puntos del planeta han sido blancos, ¿no? Entonces, un poco la lógica de la probabilidad es decir justamente, bueno, si hasta ahora calculamos que hubo en el mundo unos 130.000 millones de cisnes, y nosotros pudimos captar 100.000 millones de esos 130.000 millones, y los 100.000 millones que captamos son blancos, vamos a decir que hay una probabilidad de, supongamos, un 60, un 70% de que los cisnes sean efectivamente blancos. Bueno, un poco Popper ahí lo que dice es, toda probabilidad, en este caso, se calcula sobre el infinito, porque cuando estamos hablando en términos universales, es todos los cisnes, no los que se pudieron contabilizar desde 1700 hasta ahora, sino los que no se contabilizaron antes, los que vendrán en el futuro, y los que están en cualquier tiempo y lugar, ¿no? Entonces, la idea de tratar de salvar por el lado de la probabilidad, Popper también le ve el mismo problema que la falacia de afirmar el consecuente, que es justamente tratar sobre infinito, y todos sabemos que cualquier número sobre infinito da cero. Muy bien, respecto del psicologismo ya hemos mencionado algunas cuestiones. Él habla justamente de la diferencia de la psicología del conocimiento, de la lógica del conocimiento. Vale la pena resaltar que, digamos, donde él quiere hacer hincapié y lo que le interesa trabajar es el segundo de estos aspectos, esto es la lógica del conocimiento, cómo se justifica, cómo se valida el conocimiento lógico, el conocimiento científico. Un poco en este cuadro lo que hacemos es justamente distinguir psicología del conocimiento, justamente que más tiene que ver con un problema del contexto de descubrimiento. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguien que quiere entrar o algo así. No, por ahora no, volvemos a compartir. La lógica del conocimiento tiene que ver justamente con el contexto de justificación. Como verán, ahí están una serie de preguntas que tienen que ver justamente con cada uno de esos tópicos, cómo se le ocurre una idea a una persona, cómo se consigue una idea nueva, y lo que tiene que ver con la justificación, que es en qué medida se puede justificar, si es contrastable, si depende de otros enunciados y demás. Muy bien. Método hipotético deductivo, propuesta de Popper en contraposición al inductivismo. Acá nosotros a veces hacemos alguna distinción, no está en este texto, pero nosotros a veces hacemos una distinción entre, modos de validación o de justificación del conocimiento científico y métodos para explicar fenómenos, de alguna manera, ¿no? Un poco, ustedes seguramente ya vieron el método nomológico deductivo y ahora el método hipotético deductivo. Un poco la idea de que ustedes tengan presentes este método hipotético deductivo es que en términos de cómo funciona, digo, la relación entre splanans, splanandum y demás, que ustedes como verán acá no está en esta filmina, como digo yo, un poco el modo en el cual funciona el método hipotético deductivo y el método nomológico deductivo es similar. Aquello en lo que, digamos, hay diferencias es justamente que los enunciados generales o los enunciados universales que forman parte del splanans, en el caso del modelo nomológico deductivo, supone leyes científicas verdaderas verificadas por la experiencia, y Popper va a hablar de hipótesis suficientemente corroboradas. Digo, puede parecer como una diferencia menor, pero justamente tiene que ver con el carácter conjetural del conocimiento científico para Popper, sobre todo lo que tiene que ver con los enunciados universales. Bueno, ahí Popper piensa una serie de pasos para contestar una teoría, habla de una comparación lógica entre las conclusiones. Un poco lo que decía es, siempre que uno piensa una hipótesis o una teoría, hay una serie de conclusiones que se desprenden de esa teoría. Antes, digamos, de una manera, todo lo que está entre 1, 2 y 3, van a ver que corresponde a antes de ir a la experiencia, ¿no? Antes de ir a testear efectivamente en el campo si efectivamente es hay una validez empírica o no. Comparación lógica de las conclusiones, estudiar la forma lógica de la teoría, esto es todo lo que tiene que ver con el aspecto más bien formal y que tiene que ver justamente con el método, que a veces justamente
nosotros siempre hacemos hincapié porque después nosotros avanzamos en otros textos en la materia y queda ahí como un popper diciendo, queda medio descolgado de todos los temas que vamos a venir hablando, que vamos a seguir hablando de aquí en más. Pero bueno, justamente la idea de popper es, o al menos la idea de que esté popper en nuestra materia tiene que ver justamente con algunos procedimientos lógicos y metodológicos y epistemológicos que son claves y que son indispensables al momento de pensar qué es un conocimiento científico y qué no. Entonces ahí hay unas cuestiones respecto a la comparación lógica. Uno no puede afirmar en algún tipo de sistema teórico algo que es contradictorio con otro aspecto de esa misma teoría, ¿no? Entonces es importante también la comparación con otras teorías, un poco eso también de Popper nos sirve para pensar cualquier tipo de cosa que uno quiera, cualquier tipo de investigación que uno quiera encarar. Hay una cuestión del estado del arte, del modo en el cual ya se trató ese tema. Si yo quiero hacer, como les decía recién, mi hipótesis de el peronismo, siempre que fue unido, ganó la elección presidencial, hay un montón de cuestiones escritas sobre elecciones presidenciales en Argentina, sobre coaliciones políticas, coaliciones electorales, coaliciones de gobierno, lo que fuera. Yo no puedo decir, no, llegué yo acá, lo que está escrito antes, la verdad que no me interesa. No, tengo que, de alguna manera, fijarme si ya lo dijo alguien antes. Muchas veces es altamente probable que alguien ya lo haya dicho, que incluso alguien ya lo haya testeado y alguien haya dicho, no, la verdad que es algo para descartar porque está mal. Por ejemplo, no sé, en el año 2011 el peronismo no fue unido y sin embargo ganó una opción peronista. Hoy estaba pensando, y sí, en el año 2011 fue candidato Duhalde, por ejemplo, que nadie puede negar que Duhalde es un candidato peronista, pero le ganó Cristina Kirchner, que tampoco nadie puede negar que es una candidata peronista. Entonces, bueno, ahí el peronismo no fue unido y sin embargo ganó. Entonces, bueno, nada, debería descartar mi hipótesis en tal caso. Pero bueno, como ven, los tres primeros tienen que ver con cuestiones internas, cuestiones comparativas con otras teorías que hablan sobre lo mismo. Básicamente es ver si hay efectivamente algún tipo de avance, si hay algún tipo de hipótesis que dice algo nuevo, porque también eso, digamos, siempre uno dice ejemplos de hipótesis, pero lo que es importante con las hipótesis es que digan efectivamente algo novedoso, algo audaz, y algo que también sea falsable, ¿no? Esto también es central y es importante, y muchas veces nos olvidamos de esto. Y finalmente, la contrastación empírica en sus conclusiones. Esto es, finalmente, ir efectivamente a la experiencia y contrastar en qué medida los enunciados que se desprenden de esta hipótesis pueden ser puestos a prueba. Entonces, dice finalmente, la contrastación de una hipótesis se realiza a través de enunciados verificables implicados lógicamente en ella, denominados consecuencias observacionales. Si las consecuencias observacionales resultan falsas, la hipótesis quedará refutada, por esto que decíamos del modus tollens. Esto es, en la medida en que una consecuencia observacional resulta falsa, podemos refutarla. Y si resulta verdadera, vamos a decir que la teoría o la hipótesis ha sido corroborada, ¿no? Acá, como verán, la parte de negrita no es algo secundario. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, a ver, en términos del conocimiento científico, una hipótesis corroborada y una ley verdadera o una ley verificada, en términos de los efectos prácticos que tiene o la capacidad explicativa, ¿es lo mismo? Uno puede decir, bueno, sí, más o menos es lo mismo, pero es un error, digamos, uno desde Popper o desde el falsacionismo dijera que una hipótesis general ha sido verificada. En todo caso, ha sido corroborada. Justamente, corroborar es un subproducto de una falsación que no pudo tener lugar. Es una cosa medio extraña, pero no es el resultado primario, es siempre un resultado secundario. Uno corrobora una hipótesis toda vez que la puso a prueba, la intentó falsar, no lo logró y dice, bueno, por ahora se sostiene y está corroborada. Es diferente de decir, tengo una hipótesis, busco evidencia a favor, encontré un montón de evidencia a favor, está verificada. ¿Se entiende esa distinción? Por más que a los fines prácticos una hipótesis o una ley verificada o una hipótesis verificada cumple la misma función, la misma tarea que una hipótesis corroborada, es diferente justamente el modo en el cual uno llega a ese tipo de, digamos,
ese tipo de enunciado universal o ese tipo de solidez de un enunciado universal. Y por eso, digamos, ponemos esas palabras y hacemos hincapié justamente porque a veces sucede que puede que confundan algunos de esos términos, y es importante que en el caso de Popper, digo, nunca se les ocurra decir que una éstosis general o universal pueda verificarse, justamente porque es un modo falaz en términos lógicos de referirse al tema. Muy bien. Llegamos al problema de la demarcación y vamos a ir acelerando un poco porque, bueno, no sé si hay preguntas porque ahora no estoy viendo el chat, ya volveremos al chat en todo caso. Igual pueden hacer preguntas por acá, a viva voz, no hace falta que prendan la cámara, nada. Dicen, hola, quiero hacer una pregunta y preguntan. Va a quedar registrado en el video, eso sí, tenganlo Te presente. pregunto una cosa. Sí. Cuando recién ponías lo de la contrastación, lo que son las teorías tautológicas, se supone que no son científicas porque no podés salir de... Justo se está cortando el audio. Ay, Yo escuché perdón. hasta tautológicas y después se empezó a escuchar todo mal. Ah, bueno, repito. No, te preguntaba si es que las teorías que tienen carácter tautológico son consideradas científicas o no. Mirá, una tautología en principio no es, en muchos casos no es empírico ni siquiera, o sea, no es sintético, no agrega información sobre el mundo. Una tautología es decir, 4 es igual a 4, y en principio eso digamos, no hay nada a partir de lo cual uno puede definir que es verdadero o falso. De alguna manera no Es está en esos directamente términos. incontrastable, en definitiva. ¿Cómo? Es directamente incontrastable, o sea, no podés Claro, digamos, hacerla de ninguna forma. no se puede poner a prueba una tautología en algún punto, ¿no? Digo, siempre que pensamos en términos de ciencias empíricas, pensamos en términos de enunciados sintéticos, enunciados que justamente digan algo sobre el mundo, y que de alguna manera también puedan que el mundo pueda decir que efectivamente están equivocados en lo que uno dice sobre el mundo, ¿no? Digo, no sé si respondo la Sí, perfecto, consulta. gracias. Muy bien, llegamos al problema de la demarcación, cómo distinguimos los enunciados científicos de los enunciados que no son científicos. Decíamos que el criterio de demarcación que proponen los inductivistas es la verificabilidad. Solo podemos considerar como científicos aquellos enunciados que son, en realidad, hablan, un poco más abajo se ve eso, ellos lo piensan en términos de sentido. O sea, son enunciados que tienen sentido, aquellos que, digamos, pueden ser verificados de un modo concluyente, ¿no? Esto que yo ya adelantaba cuando comenzó esta clase. Y bueno, y ahí Popper lo que dice justamente es que los enunciados universales, los sistemas teóricos, esto que yo dije, cuando lo dije al principio lo dije un poco rápido, pero que es bastante interesante cómo lo plantea Popper. Digo, pensemos cualquier teoría científica más o menos popular, por decir una manera, el tema de la gravitación de los cuerpos, ¿no? Digo, uno va a decir, esa teoría se puede poner a prueba, y uno va a decir, bueno, se puede poner a prueba a partir de un caso particular o con algún tipo de ejemplo. Uno no puede poner a prueba la teoría de gravitación de los cuerpos como un todo. En todo caso, lo que uno puede decir es, este ejemplo de agarro mi celular, lo suelto y cae sobre la mesa, es un caso que, de alguna manera, apoya la teoría de la gravitación de los cuerpos, ¿no? Uno nunca puede poner a prueba una hipótesis sino a través, una hipótesis universal, sino a través de enunciados particulares que refieren a esa hipótesis general. Entonces, es por eso que, además, dice Popper, esas hipótesis nunca pueden ser verdaderas, las universales. Uno puede, sí, en algún momento descartarlas, pero nunca puede verificarlas. Entonces, como no las puede verificar, va a decir Popper, para los inductivistas habría que descartarlas. Esto es, deberíamos hacer ciencia solo con enunciados particulares o con enunciados singulares, dejando afuera todo el contenido teórico de la ciencia. Eso resulta ilógico, dice Popper, incluso, obviamente, no están pensando en esos términos, ¿no? Hay una pregunta sobre si las filminas están en las aulas virtuales para bajarlas. Yo subí en el aula de práctico mía, subí este PowerPoint. Eventualmente le puedo decir a Paloma que también lo suba, y bueno, creo que Carolina también lo subió. Creo que en general
lo subimos en las aulas de prácticos, pero puedo sugerirles que dicen que en el programa también está subido. Así que en general vamos subiendo todo más o menos lo mismo. Puede que alguno suba alguna cosa más, algún firulete también, pero en general subimos más o menos lo mismo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Enunciados elementales se refiere a enunciados que se puedan verificar, o sea, por la experiencia? ¿O a qué se refiere con...? Enunciados de experiencia, enunciados básicos, enunciados singulares, vamos a pensar que son todos enunciados, que son sinónimos. Si bien hay diferencias, también incluso enunciados particulares, hay diferencias, el mismo titular marcó esas diferencias, pero de alguna manera lo que estamos pensando son enunciados que puedan contrastarse, que puedan verificarse de un modo definitivo, de alguna manera, ¿no? Okay. Pero sí, enunciados elementales y enunciados singulares y enunciados básicos son sinónimos en algún punto. Gracias. Quiero decir, en el punto que nos toca acá, ¿no? Digo, después uno, si se pone un poco más estricto, puede haber diferencias que tengan que ver, o que sean fuertes y demás, pero acá tiene que ver justamente con los ejemplos que pensamos, ¿viste? El pizarrón verde, el vaso de agua o el cisne blanco, son tipos de enunciados singulares o enunciados básicos o enunciados elementales de experiencia. No sé si respondí, creo que Simón preguntó. Sí, genial, profe, Okay. Está claro, gracias. Muy bien. Entonces decíamos que Popper justamente planteaba este problema de que la verificabilidad dejaba fuera a todos los sistemas teóricos, porque justamente los sistemas teóricos no son verificables, sino a través de los enunciados particulares que refieren a ese, o singulares que refieren a ese tipo de teorías, ¿no? Entonces, va a decir que justamente por el intento de distinguir ciencia de metafísica, finalmente terminan dejando fuera de la ciencia, si se tomaran realmente en serio su criterio de marcación, dejarían fuera de la ciencia a buena parte de los sistemas teóricos, o sea, y de las leyes científicas, ¿no? Y dice mejor ir por el lado del sentido no parece lo más interesante. De hecho, en el texto de Conjeturas y Refutaciones profundiza mucho más esto, ¿no? Digo, de cómo estaban muy preocupados por la cuestión de la verdad, por la cuestión del sentido, y Popper un poco dice, bueno, corrámonos un poco de esta discusión y pensemos un criterio de marcación que sea realmente sólido y que no tenga lagunas en algún punto, ¿no? Y como decíamos, ya lo hemos dicho varias veces, el criterio que propone es el de la falsabilidad, ¿no? Todo sistema de científicos es susceptible de ser contrastado por la experiencia y puede ser refutado por la experiencia además. Una hipótesis es falsable si existe la posibilidad de que uno o varios enunciados observacionales puedan llegar a ser incompatibles con dicha hipótesis. Un poco acá, este énfasis en la falsabilidad, ustedes ya entendieron que tiene que ver con el modus tollens, pero lo que es interesante en Popper es justamente cambiar un poco el chip de cómo uno piensa la ciencia, ¿no? Digo, en general, buena parte de ustedes, cuando les hablan de la ciencia o demás, uno piensa en una suerte de altar, de genios que no se equivocan nunca y demás, bueno, quiero decir, por ahí no, ustedes tienen alguna experiencia científica cercana y dicen, bueno, la verdad que son bastante humanos los científicos, pero en general una suerte de infalibilidad, de gente que siempre acierta o cosas por el estilo. Bueno, Popper acá te está diciendo, no, en general, justamente lo que distingue a la ciencia respecto de otras formas de conocimiento es que la ciencia es falible, es en sí falible. No hay nada como un dogma en la ciencia, o no debería haber nada como un dogma en la ciencia, no debería haber ningún enunciado que uno diga, este enunciado es intocable, este enunciado, porque lo dijo Galileo, o porque lo dijo Newton, o porque lo dijo Einstein, o quien sea. No, él va a decir, eso no, en la ciencia no va, y todo conocimiento científico tiene las condiciones, digamos, nace de alguna manera esperando ser refutado en algún punto, ¿no? Entonces, en términos de cómo uno piensa el edificio de la ciencia, en general se piensan, no sé, unos
unos edificios con unas bases muy fuertes y demás. Bueno, lo que dice Popper alguna vez es un edificio cuyas raíces se están hundiendo todo el tiempo y el edificio sigue creciendo arriba, ¿no? Entonces, hay un montón digamos, de teorías y de leyes, incluso históricas y demás, que se van descartando y van apareciendo mejores. De alguna manera, es una suerte de cuestión referida al ensayo de error y la supervivencia de los más aptos en algún punto, de las hipótesis que más pudieron sostener los intentos de refutación. Y también, bueno, en Popper está esta idea de que parte de los problemas de lo que se conoce como conocimiento científico es justamente que hay una serie de teorías o de sistemas teóricos que él no considera científicos o los llama pseudocientíficos justamente por esa incapacidad o esa imposibilidad de pensar justamente las condiciones a partir de las cuales se podría refutar esas hipótesis y esas leyes. Y Popper un poco trata de juntar o de asimilar esa imposibilidad de concebir las condiciones de refutabilidad de estos sistemas teóricos o estos pseudocientíficos en algún tipo de referencialidad al historicismo y a la filosofía de la historia, ¿no? Esto igual es otro tema que nosotros no vamos a tocar hoy, pero que al menos en términos de las ciencias sociales me parece que por eso en algún momento dábamos miseria de historicismo y tratábamos de dar cuenta de estos temas, porque bueno, digo, muchas veces sucede que digamos, el modo en el cual uno piensa las convicciones, y justamente nosotros siempre hacemos hincapié en la cuestión de en qué medida es objetivo el conocimiento, en qué medida hay que distinguir los valores que uno tiene y el conocimiento que uno genera a partir de lo que uno investiga, en qué medida eso no se puede hacer, bueno, toda una serie de preguntas que hacemos respecto de la neutralidad valorativa y demás. Bueno, Popper se hace esta serie de puntos y también lo piensa en términos de los inconvenientes, en algunos casos, de teorías que no pueden separarse de las convicciones subjetivas de quienes las generan, ¿no? Entonces, bueno, se genera ese tipo de problemas, en el cual Popper dice, por ejemplo, ninguna creencia, ninguna convicción es testeable como si es testeable una hipótesis. Entonces, si a vos te gusta A o B o C, y te gusta y tiene que ver con tus creencias, no es algo que se pueda testear y uno puede decir, bueno, es falso, es verdadero. No hay creencias o convicciones o gustos que son verdaderos o falsos en algún punto, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones subjetivas, internas, que no son las que se ponen a prueba. Bueno, justamente un poco lo que dice Popper es, a veces, si yo hago una hipótesis y alguien la pone a prueba y la refuta, yo no debería considerar que es algo personal contra mí. Bueno, está bien. A veces sucede que muchos creen que es algo personal. Digo, ¿no? Pues, si vos refutás lo que yo digo, entonces tenés un problema personal conmigo. Entonces Popper siempre trata de hacer esa diferenciación y es por eso que ve algunos problemas extras, digamos, en el caso de las ciencias sociales, que tienen que ver con este problema entre las convicciones y las teorías y demás. Pero bueno, volvamos al criterio de marcación de Popper, sobre todo porque tenemos que dejarle tiempo a Federico, si no después él arranca a las 7, así que tenemos que cortar sí o sí antes de las 7. Hablamos de la falsabilidad, me parece que ya dijimos bastante respecto de la falsabilidad. Acá tenemos una Firmina que piensa en términos de las objeciones a la falsabilidad como criterio de marcación. Y las posibles respuestas de Popper, esto no habla un poco de las hipótesis ad hoc, la cuestión de esto que yo decía, del problema que en algún punto se le vuelve a la base empírica, ¿no? Digo, esto que decíamos antes, si los enunciados particulares tienen carga teórica, entonces tienen algún tipo de referencia con las teorías, entonces también, de alguna manera, no podemos estar seguros nunca, de un modo concluyente, si son verdaderos o falsos. Bueno, Popper en eso lo deja al margen, digo, trata de salvarse de esa idea. Tenemos el apartado de la experiencia como método, la base empírica, del cual ya dijimos bastantes cosas. Bueno, una de las cuestiones que habíamos mencionado es el tema de la carga teórica, el tema de los enunciados últimos en la ciencia, ¿no? A veces sucede que con la base empírica
no sé, cuando uno piensa distintas disciplinas científicas, generalmente en términos de la base empírica hay un montón de enunciados que no son puestos a prueba, ¿no? Digo, lo que se conoce como el corpus de una ciencia en un periodo determinado, en muchos casos funcionan a la manera de la base empírica, de una serie de enunciados básicos que están en condiciones de falsar teorías, naturalmente, en el caso de que uno pueda definir su verdad o falsedad, pero que de alguna manera no son puestos a prueba, ¿no? Digo, un poco ahí también Popper lo que dice es, no son puestos a prueba, no sé, pero el ejemplo que yo doy siempre es un ejemplo bastante pavo, pero es un ejemplo que puede servir, digo, en un congreso de química, cualquiera podría empezar a decir, yo no estoy tan seguro que exista el oxígeno, ¿no? Y entonces, bueno, entonces dirían, bueno, no sé, anda, fíjate, hay una mesa en la cual se discute las características del oxígeno, de si existe o no, pero en general a nadie se le ocurre en un congreso de química hoy ponerse a discutir sobre si existe o no el oxígeno, ¿no? Digo, por decir un ejemplo pavo. Y en términos popperianos, el oxígeno es un concepto y es un elemento de la experiencia y es un enunciado de la base empírica en algún punto que es susceptible de ser contestado. O sea, alguien podría venir y refutar el hecho de que el oxígeno es un elemento, pero bueno, nada, por eso quería de alguna manera decir que en muchos casos la base empírica tiene que ver justamente con enunciados que no se ponen a prueba, porque ya fueron testeados una cantidad de veces, pero que sí son testeables, ¿no? Digo, en Popper siempre está bien claro esto de que no hay ningún enunciado que no sea testeable. Y la ciencia está llena de enunciados que no son testeados, pero que son considerados como válidos y que son testeables, ¿no? Digo, uno puede ponerse a testearlos. Y llegamos finalmente a la objetividad. En ese sentido Popper es bastante clásico, piensa la objetividad en términos de aquello que es justificable, contrastado y comprendido por cualquier persona, a la manera de Kant. Digo, esto es bastante parecido a lo que nosotros hablamos cuando definimos evidencia científica y cuáles son las características de conocimiento científico, justamente esta posibilidad de que es un conocimiento público, que cualquiera puede ponerlo a prueba, esta idea de la constatación intersubjetiva, y las nociones, en el caso de Popper, piensa las nociones de regularidad y de reproductibilidad, ¿no? Digo, está pensando más en términos justamente, acá es donde se ve claramente que el texto no está pensando en términos de ciencias sociales, no está pensando en términos de experimentos, de laboratorio, digo, de algo que uno pueda poner a prueba y digamos, varias veces hasta que dé. Y lo subjetivo nuevamente acá corresponde a sentimientos o convicciones que corresponden al terreno de la psicología científica y no cumplen ningún papel en la justificación de enunciados científicos. Esto acá, a ver, no habla de ciencias sociales, ¿no? Pero digamos, en algún punto uno podría decir que puede servir, digo, en términos de algún tipo de discusión sobre, quiero decir, cuando uno va a un congreso de ciencia política, de sociología, de trabajo social, o de la disciplina o de comunicación social, está claro que ninguna convicción va a justificar un paper o va a justificar una hipótesis, pero sí está claro que en muchos casos, digo, hay una mezcla, digamos, en el caso de las ciencias sociales es mucho más difícil pensar esta distinción entre objetividad o un tipo de teoría que está completamente corrida respecto a mis convicciones. Digo, yo soy una persona que, no sé, tengo convicciones de un tipo en términos ideológicos, no voy a generar una hipótesis sobre algo que es completamente contrario a mis intereses en función de mis intereses ideológicos, ¿no? Digo, en general uno elige temas de investigación que tienen, digo, si yo soy una persona que me considero, no sé, liberal, que defiendo los derechos humanos, no voy a fijarme en términos de cuáles son las armas con mayor letalidad de las fuerzas federales. Voy a buscar justamente en qué medida la formación de las fuerzas policiales y demás respetan más derechos humanos, o están más, bueno, digo, por decir algún ejemplo más o menos sencillo para justamente pensar pero ninguna convicción que tenga, ninguna creencia que tenga yo puede justificar un enunciado científico, ¿no? Los enunciados científicos se justifican de otra manera, se ponen a prueba en función de criterios lógicos que escapan justamente a cuáles son los intereses y las convicciones
de cada uno de nosotros. Bueno, finalmente, esto que decíamos antes, la objetividad también alcanza los enunciados que componen la base empírica, por eso no hay enunciados últimos en la ciencia, y esto que decíamos antes respecto de la susceptibilidad, ¿no? Digo, no es necesario contrastar, o sea, no es necesario que un enunciado sea contrastado todo el tiempo para demostrar que es científico, pero sí que sea susceptible de ser contrastado, ¿no? Me parece que esto es suficiente prueba, vamos a dejar de compartir. Ahora seguramente, mira, hay una persona que está llegando ahora. Muy bien. Si tienen preguntas, este es el momento. No pueden hacer preguntas durante más de 17 minutos porque viene el teórico. Esto va a ser subido también. Así que, Sí, bueno, Francisco, pueden hacer la pregunta que los... Sí, adelante. Una refutación también tiene que cumplir con un criterio de falsabilidad, o sea, si una hipótesis es refutada, esa refutación tiene que cumplir también, como dije, el criterio de falsabilidad, o puede ser falseada la misma refutación. A ver, cuando uno refuta es porque justamente está, de alguna manera, es porque uno accede a la verdad de un enunciado particular que se contrapone con la hipótesis. El ejemplo sería, uno encuentra la verdad del enunciado, hay un cisne negro en tal lugar, en tal día, en tal locación. Obviamente que uno después, si vos venís, si yo soy el rey de la hipótesis de todos los cisnes son blancos, si vos me decís, encontré un cisne negro en tal lugar, seguramente yo lo que vaya a decir es no creo, seguramente no viste un cisne, o tuviste algún inconveniente que lo viste negro, pero no era negro, era blanco, porque los cisnes son blancos. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de ver en qué medida es verdadera tu enunciado singular de vi un cisne negro, ¿no? Por ahí eso es lo que vos querés decir con el término de también se puede refutar. Sí, obviamente, si yo soy una persona que dijo que todos los cisnes son blancos y hasta ahora viene completamente, invicta esa hipótesis, y vos decís que tenés un cisne negro, yo voy a estar interesado en a ver dónde está, cómo es que llegaste a ese cisne negro, hagamos un ADN para ver si es un cisne, por ahí es una especie nueva. Incluso en términos de lo que Popper llama hipótesis ad hoc, lo que yo diría es, como es negro, debe ser una especie nueva, llamémosle cisnegro, eso es un cisnegro, no es un cisne. Los cisnes son blancos. Digo, también es un modo en el cual, el modo en el cual uno cataloga especies, cataloga animales, es también una discusión teórica y conceptual. Yo podría ir por ese lado. Después obviamente va a venir el mundo de los ecólogos y las ecólogas van a decir, usted es un chanta, señor, eso es un cisne y no es blanco, así que descartar que todos los cisnes son blancos. Pero, quiero decir, para que vean esta cosa de cómo Popper, si yo fuera popperiano diría, está el cisne que no es blanco, listo, la tiro, busco otra hipótesis mejor de otras cosas, gracias, y te doy la mano. Pero bueno, lo que pasa muchas veces es que uno se enamora de sus teorías en algunas ocasiones, o sus teorías, la verdad que funcionan bien durante un tiempo, y uno tiende a creer que van a funcionar bien siempre, ¿no? Entonces, es por eso que uno va a decir, no puede ser que haya un cisne que no sea blanco, déjame ver, a ver, mandame las fotos, mandame, ¿dónde es? Allá, bueno, ya mañana mismo voy para allá a ver si efectivamente es así, y voy a empezar a decirte, no, mirá, en realidad no es un cisne, tiene alas más grandes, no sé, voy a buscar el modo de zafar, o por ahí voy a decir, la verdad que sí, está el cisne que no es blanco, acabamos de refutar una hipótesis ya legendaria, porque formó parte de años y años de clases de Popper, podemos descartar esa hipótesis y ya ir hacia otras hipótesis mejores. ¿Se entendió esta idea de refutación? Digo, poner a prueba, se puede poner a prueba, y los enunciados singulares también puede haber algún tipo de problema en términos de la medición, en términos de la percepción, en términos, digamos, puede haber varios inconvenientes. La idea es que yo descarto, en mi hipótesis, todos los cisnes son blancos, en el momento en que estoy completamente seguro del enunciado particular verificado en tal lugar, hay acá un cisne que no es blanco. Una vez que yo puedo ir y decir, bueno, la verdad que sí, eso es un cisne y blanco no es, así que la hipótesis mía que tanto me dio, que tanto dio de comer a toda mi familia, voy a tener que descartarla, voy a tener que pensar otras hipótesis. ¿Se entendió esta idea de por ahí no es
la refutación de la refutación, pero sí la idea de estar completamente seguro de que ese enunciado singular que hace referencia a un cisne en este caso es verdadero. Digo, digamos, la ciencia no tiene que ver con, yo levanto la mano y digo, acá encontré un cisne que es negro. Y yo, listo, perfecto. No, bueno, encontraste un cisne que es negro, bueno, filmalo, fíjate, mandáselo a 1000 ecólogos más, a ver si todos piensan que es un cisne. Es así como funciona en general la ciencia. Yo digo, encontré un caballo con 6 patas, alguno me dirá, bueno, a ver, mandame una foto, mandale a otros 5 o 6 especialistas en caballos, uno me dirá, bueno, es una deformidad, o yo conozco casos de caballos que le pasó eso, le pasó esto otro. No es que enseguida, no es que simplemente levanto la mano y digo, hay un cisne que no es blanco, listo, descartamos otra cosa. Hay también procedimientos para justamente validar los enunciados incluso particulares, digo, en términos, esto que decíamos de la observación siempre es muy interesante, digamos, en Popper y en varios otros investigadores, ¿no? Cuando uno piensa, siempre dice, todos observamos, en términos de la observación sensorial, todos percibimos más o menos lo mismo. Popper y otros van a decir, no es tan así. Digo, si yo les hago un dibujo de un redondel así, típico en un papel, si lo llevo a una panadería van a decir eso es una rosca, lo llevo a una ferretería van a decir eso es una arandela de 6 milímetros. Lo llevas a, bueno, cada uno va a ver ese círculo en función de, y es el mismo círculo por ahí. Entonces vos decís, bueno, ¿todos ven cosas distintas? No. Todos ven lo mismo, ven el mismo dibujo, pero cada uno lo interpreta a la luz de su experiencia, de su vida cotidiana. Otro te dirá es un sol, otro te dirá es una rueda, bueno, todos los ejemplos que uno puede pensar, digo, es el mismo dibujo, uno lo lleva a distintos lugares y pregunta, ¿vos qué ves acá? Y bueno, todos deberíamos ver lo mismo, todos no vemos lo mismo. Muy bien. ¿Más preguntas? Se escucha el motor de mi heladera, que arrancó. Por ahí no se escucha tanto. Si no hay más preguntas, las dejo y les dejo para que tengan el teórico ahora en breve. Bueno, esto va a ser subido en principio mañana, si todo funciona bien, si la nube de Zoom funciona bien, si el canal de YouTube también funciona bien. Y bueno, lo pueden ver ahí en adelante. Todas las dudas que tengan sobre si a alguno de ustedes se le ocurre volver a ver esto, porque bueno, ustedes ya lo vivieron, verlo de nuevo sería no sé, la verdad que hay que tener ganas de ver 2 clases de Popper en menos de una semana. Bueno, nada, las dudas que tengan respecto a lo que ven acá, tengan presente que la próxima semana tenemos estos controles de lectura, estaremos atentos todos los docentes y todas las docentes, en realidad son todas las docentes y yo, en el caso de los prácticos son todas mujeres y yo, para ir respondiendo las dudas que puedan tener. Igual también queremos llevar tranquilidad. Lo que podemos hacer ahora es dejar de grabar, porque y pongo pausa,